libro de Juan. Cada segunda semana del mes y cada cuarta semana del mes nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. Cada primera semana del mes estudiamos algo que sea indispensable para la vida de fe del cristiano. Y cada tercera semana del mes estudiamos cómo rendirle culto a Dios. ¿Qué significa? A veces no entendemos. Ayer hablaba con una amiga acerca de cómo no entendíamos al principio lo que era rendir culto. Incluso yendo al culto, no entendíamos lo que significaba. Entonces cada tercera semana del mes estudiamos cómo rendir culto. La segunda y la cuarta semana del mes estamos estudiando el Evangelio de Juan. Yo calculo que nos tomará unos 6 años más o menos terminar el Evangelio de Juan. Capítulo 2. Cada pasaje de la Biblia tiene una riqueza realmente asombrosa. Cada pasaje de la Biblia, cada personaje está allí. Ayer alguien me decía que para predicar a Jesús desde los libros de los profetas había que sacar algunas partes de la Biblia, algunos versículos de la Biblia. Pero si fuera así, estaríamos diciendo que Dios colocó cosas inservibles en la Biblia. Toda la Biblia, cada cosa está allí, cada personaje está allí, cada palabra está allí con un propósito. Por eso nosotros estudiamos la palabra, para descubrir qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros, qué es lo que el Espíritu Santo está tratando o está diciendo, para que nosotros podamos entenderlo y entonces poder entender cuál es la voluntad de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 2, versículo desde el 13 hasta el 22. Y pongámonos de pie para leer todos juntos. Leamos desde el versículo 13 del capítulo 2 hasta el versículo 22. Dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús. Leamos todos juntos, no me dejen solo aquí. Leamos todos juntos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volvió a las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos los que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid el templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por la palabra. Gracias te damos por la palabra que tú enviaste, Señor. Nosotros, los que estamos acá, somos los que anhelamos que la palabra more en nosotros, que no se quede en nuestras mentes solamente, que no se quede en nuestros labios, que no se quede en nuestros oídos, sino que pase de allí directamente a nuestro corazón, Señor. Que pase de allí, Señor, de donde viene, Señor, de tu palabra, pase, Señor, a través de nuestros ojos, pase, Señor, a través de nuestros oídos, Señor, y vaya directamente a nuestros corazones a morar allí, Señor. Padre, te pedimos que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, que quites todo tropiezo, toda somnolencia, todo lo que no provenga de ti o todo lo que sea de distracción para el entendimiento de tu palabra, Señor. Y a mí, Señor, te pido que me dejes el conocimiento que solamente lo puede dar el Espíritu Santo, que tome lo que hay y que lo dé a conocer, Señor. Que sea, Señor, como estudiamos la semana pasada, de lo que nos has dado, Señor, que nosotros lo aprendamos bien para que lo enseñemos bien. Quita toda tontería de mis labios, quita toda estupidez, Señor, que pueda venir de mi humanidad, Señor, y que la sabiduría no provenga de mí, sino de ti, Señor, del cielo, Señor, del Espíritu Santo, Señor. Bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo dice el título del sermón del día de hoy? Entienda el celo de Dios por su templo. Entienda el celo de Dios por su templo. Entienda el celo de Dios por su templo. ¿Qué está sucediendo acá? Jesús está llegando al templo de ladrillo, el templo físico, y está lleno de un montón de vendedores que están robando a las personas, que están haciendo lo que no se debe. Y Jesús, ¿qué hace? Agarra unas cuerdas, hace un látigo y comienza a caerle latigazos a cuantas cosas se les pasa por delante. A las ovejas, a los bueyes, a las monedas, a los cambistas. Los cambistas son los mismos que entendemos hoy por cambista, como cuando uno va a una casa de cambio y yo tengo dólares y te lo cambio a bolívares. Eso, yo tengo pesos y te lo cambio a bolívares. Ellos cambiaban la moneda de los extranjeros para que los extranjeros pudiesen comprar. Entonces Jesús hace ese azote de cuerda. Eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. Y lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es celoso. Así lo dice la palabra, que Dios es celoso. Para poder entender, yo calculo que vamos a pasar unas 3 o 4 domingos estudiando este pasaje, porque hay muchísimas cosas que están sucediendo. Pero para poder entender todo lo que está pasando allí, lo primero que necesitamos aprender es qué significan los celos según la Escritura. ¿Qué significa para poder entender cuál es el celo de Dios o qué es el celo de Dios por su templo? Porque Jesús está tan molesto, tan pocas veces se ve a Jesús tan molesto. De esa manera, de agarrar un látigo y caerle latigazos, a correazos a las mesas y a los cambistas y a los vendedores. Pocas veces se ve a Jesús con una rabia tan grande por algo. ¿Por qué Jesús está sintiendo eso? Dice en el Salmo que leímos hoy, vamos a buscar el Salmo un momento, capítulo 69. Leámoslo acá, aquí está en el boletín, en la parte de atrás del boletín. Dice que, porque me consumió el celo por tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Denuestos es insulto, grosería, falta de respeto, sea escrita o sea verbal. Y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Recuerden algo, recuerden que de quién están hablando los salmos. Ciertamente el salmo lo escribió David, lo escribió Salomón, algunos no se saben quién los escribió, pero ciertamente todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién están hablando los salmos? Dice la Escritura. De Jesús. Así lo dice Jesús con sus propias palabras. Erróneamente nosotros creemos que los salmos están hablando de nosotros y lo aplicamos a nosotros. Es el hombre en su egocentrismo tratando de ponerse en el centro de todas las cosas, incluso de la palabra de Dios. Pero resulta que la palabra de Dios es el libro espiritual que habla acerca de Dios. Y a través de ese conocimiento nosotros podemos llegar a la verdad, que es Jesús, y tener la vida eterna. Entonces, cuando los discípulos ven a Jesús haciendo todo ese escándalo, ¿qué se acuerdan los discípulos? Se acuerdan de lo que escribió el salmista, que es: porque me consumió el celo por tu casa. Recuerden que en el pueblo de los judíos, en esa época allí no había televisores, allí no había cine, allí no había 3D, que necesitamos los lentes esos todos raros para poder ver películas en 3D, 3 dimensiones. Allí no había televisor por cable, allí no había juegos de Nintendo, ni en ningún aparato, ni teléfonos celulares, ni internet, ni radio. Pero ¿qué sí había? Las Escrituras. Eso sí estaba, lo que ellos conocían en las Escrituras. Y los que querían adorar a Dios, ¿qué leían? Las Escrituras. Era el libro que había. Los discípulos que conocían algo de las Escrituras se acordaron:
me acordé lo que escribió David en el Salmo: el celo por tu casa me consumirá. El celo. ¿Qué significa la palabra celo? Nosotros creemos inmediatamente que celo, inmediatamente pensamos en la pareja, en el novio, en la madre. No, yo tengo una novia que es muy celosa. Es lo primero que pensamos, que eso significa celo. Eso es lo que nosotros creemos. Pero ¿qué dice la Biblia? O ¿qué dice? Empecemos. ¿Qué dice realmente el significado del diccionario de lo que significa celo? Te lo leo. Dice: dedicación ferviente a un ideal o a un propósito. Ay, seguro que nadie sabía eso. Dedicación ferviente a un ideal o a un propósito. Eso es celo. Eso es celo. Ya con eso, ya les dije cuál es la prédica, cuál es el mensaje de la prédica. Que se cumpla el propósito. Cuando el propósito no se cumple, el propósito del templo no se está cumpliendo, ¿qué hace Jesús? Que siente celo. Porque el propósito para el cual está el templo, que es para dar a conocer al Dios vivo a través de las Escrituras, para estudiar las Escrituras, no se está cumpliendo, sino que se están haciendo un montón de cosas que no se deberían estar haciendo. A los ojos de la Biblia, ¿qué significa la palabra celo? Vamos a buscar el libro de Números. Números capítulo 5. Hay 3 celos que podemos ver en la Biblia. Y vamos a ver cuál de esos celos es el que siente Jesús. ¿Cuál de esos celos es el que está sintiendo Jesús cuando ve lo que sucede en el templo? Números capítulo 5, del versículo 11 al versículo 15. Dice así: también Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Les explico. Nosotros creemos que la ley de Moisés son que los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero la ley de Moisés era muchísimos más mandamientos. Entre ellos estaba este mandamiento, que habla de que si un hombre sentía espíritu de celos, o sea, sentía celos por su esposa, haya ella cometido adulterio o no haya cometido adulterio, ¿qué tenía que hacer el hombre? El hombre tenía que ir a donde el sacerdote, y el sacerdote tenía que llevar una efa de harina, que era una porción de harina, y la 10ª parte de un efa de harina de cebada, o sea, una 10ª parte de lo que decía la ley. Tenía que llevarlo, el sacerdote hacía una serie de cosas, el sacerdote le daba a beber aguas amargas a la mujer, y si la mujer se inflamaba, entonces era porque la mujer había cometido adulterio, pero si la mujer no se inflamaba, la mujer no había cometido adulterio. Era una serie de cosas, y eso lo está llamando la Biblia, específicamente la ley de Moisés, como celos. ¿Qué nombre le podemos dar a ese celo? Sospechar de infidelidad. Yo sospecho de que mi esposa me ha sido infiel, y está escrito en la ley. Eso es uno de los celos de que habla la Biblia. Ahí mismo el número 5, pero el versículo ahora 29 y 30 dice:
Esta es la ley de los celos: cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celos y tuviere celos su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Eso era lo que decía la ley. Eso es uno de los celos de lo que está hablando la Biblia. Hay otro tipo de celos de que habla la Biblia. Vamos a Santiago capítulo 3. Libro de Santiago, capítulo 3, versículo del 13 al 16. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el otro tipo de celo de que habla la Biblia, que se refiere a ese celo, a esa envidia maliciosa, a esa envidia por otra persona, por un rival. Ese tipo de celo también lo está mencionando la Biblia. No pareciese que este sea el celo del que está sintiendo Jesús, pero la Biblia habla de este celo, que donde hay este tipo de celo, esta sabiduría no proviene de Dios, sino que es, ¿cómo dice? Diabólica. Diabólica. Porque no es algo que va a edificar mi espíritu, sino que este tipo de celo, o este tipo de envidia, o este tipo de pensamiento, o este tipo de mal deseo por algo de otra persona, porque era algo de otra persona, proviene ¿de dónde? Del diablo. Lo que no proviene de Dios proviene de Satanás. No hay términos medios. Lo que no proviene de Dios, fíjense que ahorita leíamos que decía que y esta ley se aplicará a toda mujer que haga esto y la llevará en la presencia de Jehová, pero ¿por medio de quién? Del sacerdote. Es igual. Cuando las cosas provienen de Dios, Dios va a usar a sus hijos. Y cuando provienen de Satanás, ¿a quién va a usar Satanás? A sus hijos. No es que se nos va a aparecer Satanás, es que ya sea que provenga de Dios o provenga de Satanás, Dios van a usar a ambos a quienes quieran dejarse usar. Si usted quiere dejarse usar para las cosas de Dios, Dios lo va a usar. Si usted quiere dejarse usar para las cosas de su padre el diablo lo va a usar. Así lo dice la Escritura. No hay términos medios. No hay medias tintas, decía un amigo. Entonces, vamos a Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 5. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de mansedumbre. Estos son los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo Jehová tu Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué está diciendo allí la palabra? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Por qué está diciendo la palabra que Dios es celoso? Está diciendo
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la ley. El primer mandamiento que dice la ley es: no tendrás dioses ajenos, ni harás escultura de ellos, ni te harás imagen de ellos, ni los adorarás. En Romano dice que se apartaron de Dios porque en lugar de adorar al Creador, que adoraron las cosas creadas por el Creador. Las cosas creadas por el Creador. Hace un rato el taxista que me trajo decía que nosotros no sabemos, a lo mejor Dios es el sol, pero resulta que el sol es un astro creado. Entonces, ¿quién creó al sol? Dios. Es sencillo, no tiene ninguna complicación. Dios está diciendo que no pongas nada delante de Él. La Biblia es el libro monoteísta o politeísta. Mono es de un Dios y politeísta es de muchos dioses. ¿Qué es la Biblia? ¿Politeísta o monoteísta? ¿Cómo? ¿Es el libro que habla de un Dios o de muchos dioses? Leamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La Biblia habla de muchísimos dioses, muchísimos. Cualquier cosa por la cual usted esté viviendo o usted esté dedicando su existencia, sean las drogas, sea el alcohol, sea el rock and roll, sea su hijo, sea su abuela, sea la universidad, sea una medalla de oro en las Olimpiadas, sea cualquier cosa que esté robándole el lugar a Dios, ¿eso qué es? Su Dios. Eso es su Dios. Por eso dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y ¿qué? Celoso. Es directamente amarrado la palabra celos al hecho de que el hombre se extravíe en pos de cualquier otra cosa que no sea el Dios creador. Eso significa los celos. A eso se refiere él. Vayamos a ahí mismo Éxodo 34, capítulo 34, versículo 11. Del 11 al 14 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al geteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean tropezaderos, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Queda claro que Dios está diciendo: no, yo soy celoso, porque pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto es cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra que Dios le ha prometido, después de cruzar el Mar Rojo, después de pasar 40 años en el desierto. Por fin van a entrar, pero resulta que donde van a ir hay gente. No es que ellos iban a llegar a un lugar donde no había nadie. Ellos van a llegar a un lugar que Dios les prometió, que está lleno de ¿qué? De gente. ¿Quiénes viven allí? El fereceo, el heveo, el jebuseo, el cananeo, el amorreo y el ateo. Todo ese gentío vive allí. Como quien diga, la gente de Valencia, de Naguanagua, de San Diego, de Los Guayos, de Tocuyito. ¿Qué hace Dios? Saca, le dice: todos ellos van a salir para que tú puedas vivir allí. Pero ¿qué no vas a hacer tú? No te mezcles con ellos. No adores los dioses. Ellos adoraban montones de dioses. Y el pueblo de Israel adoraba a qué Dios? Al Dios vivo. Ellos creían en el Dios creador, en el Dios que los acompañaba a ellos. Sabía que esa era la diferencia entre los dioses de los otros pueblos y el Dios de Israel. El Dios de los otros pueblos estaba allí, pero el Dios de Israel, ¿qué hacía? Caminaba
con ellos. Para donde iba el Dios de Israel, ahí iba el pueblo de Israel. Los iba guiando. Eso no pasaba con ningún otro pueblo. Eso no pasaba con ningún otro pueblo. Se ve en la escritura momentos donde los pueblos saben que vienen los que, ¿quiénes vienen? Nos vienen a atacar los que traen al Dios que camina con ellos. Oye, nos embromamos, porque el Dios de ellos anda caminando con ellos, pero el nuestro no es tan poderoso. Entonces, ¿qué les dice la palabra? ¿Qué les dice Dios? No se mezclen, porque Jehová, el Dios celoso, celoso es. Como para que quede claro, 2 veces, de que no. Usted sabía que lo más difícil para que una persona llegue a Dios, llegue a conocer la palabra de Dios, es que tiene que derribar algo que le está quitando el lugar a Dios. Algo. Cuando una persona no conoce a Dios, y examínese usted mismo, es porque hay algo que está robándole el lugar a Dios, y no necesariamente tiene que ser algo malo. A veces creemos que tengo que dejar de ser malo para llegar a Dios. No, usted es malo, dice la Biblia. Usted tiene que derribar sus dioses y tiene que averiguar si sus dioses o si su Dios es su familia, si su Dios es el alcohol, si su Dios es el amor al dinero, si su Dios es querer verse bonita o bonito. Usted tiene que permitir que Dios derribe todo eso para poder adorar al único Dios viviente, que es el Dios creador. Vamos a Ezequiel capítulo 39. Ezequiel capítulo 39, versículo del 23 al 25, dice: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en mano de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es celoso? ¿Por qué Dios está tan celoso con que uno se vaya detrás de otro Dios? Porque uno se vaya detrás de cualquier cosa por encima de Dios. ¿Por qué Dios? ¿Qué es lo que Dios está tratando de guardar? Yo tenía una amiga que ella me decía, no, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero entre mi mamá y Dios, yo le doy una patada a Dios. Así me dijo. Si yo tengo que elegir entre mi mamá y Dios, yo le doy una patada a Dios. ¿Cuál es el Dios de ella? Su mamá. Su mamá. Y como su mamá es su Dios, Dios no tiene nada que ver con ella. Nada. Porque ella le dio el primer lugar de su vida a su mamá por encima de Dios, y eso no se puede. O sí se puede, pero después no pretenda querer estar alguna vez con Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios está celando? Dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso. ¿Por qué? Por mi santo nombre. Ese es su sueño. El nombre de Él, Dios, Jehová. Eso es lo que Él está guardando acá en el Antiguo Testamento. Que su nombre no sea blasfemado, que su nombre no sea vituperado. Eso es lo que Él está guardando. Por eso esa insistencia en que no ponga otro nombre por encima de Él. ¿Qué es lo que más valoramos nosotros de nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros le damos más importancia? ¿Qué es lo que usted no soporta que alguien diga acerca de usted? Que digan: no, yo escuché que Carlos dijo que tal mentira o tal cosa horrible, y después dice Carlos: no,
¿Por qué están diciendo eso de mí? Eso es mentira, eso es falso, yo no dije eso. ¿Qué hicieron con él? Agarraron su nombre y lo mal usaron. Es igual con Dios. Así como nosotros no soportamos, y no tiene que ver con la riqueza que usted tenga, no tiene que ver con el estilo de vida que usted tenga, a usted siempre le va a molestar que agarren su nombre y lo difamen. Siempre. Porque usted es celoso de qué? De su nombre. Pedro es celoso de su nombre, Lige es celoso de su nombre, Carmen es celoso de su nombre. Porque uno no tolera, uno no acepta que agarren su nombre y hablen mal usando mi nombre. Es igual Dios. Él dice acá, y le mostraré celoso por mi santo nombre. Vamos al versículo 7 del mismo 39, ahí un poquito antes, y dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová y el Santo de Israel. Recuerden que siempre decimos, Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, y todo lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento es que el plan que tiene Dios, para dar a conocer que en el Antiguo Testamento su nombre es fuerte, celoso, poderoso. ¿Cuál es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Jehová. Ese es el nombre. Yo soy el que soy. Así se hace llamar él. Continuemos leyendo en Zacarías. Libro de Zacarías, eso está al final casi al final del Antiguo Testamento. Capítulo 1. Zacarías capítulo 1, versículo de 14 al 16. Y dice: y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Nuestro amigo Jesús nos podría explicar fácilmente qué es una plomada. Una plomada en la construcción es algo que se deja caer para marcar un punto, un centro a través del cual se va a usar para tomar unas medidas. ¿Han escuchado? Una plomada. ¿Qué está haciendo Dios? Dios no hace las cosas al azar. Él dice que Él hace todas las cosas decentemente y en orden. Por eso Él nos recomienda que nosotros también hagamos las cosas así. Por eso cuando usted viene acá, usted ve que aquí el culto es ordenadito, bonito. Porque ¿para quién es? Para Dios. Cuando usted se sienta ahí, ¿es para quién? Para Dios. Cuando hablamos aquí, ¿de quién hablamos? De Dios. Aquí no hablamos de otra cosa. Aquí hablamos de Dios y de Jesús. Aquí no se habla de otra cosa. El que quiere conocer a Dios puede venir acá y lo va a conocer. El que quiera conocer a Jesús puede venir acá y lo va a conocer. Entonces, Dios tiene un plan. Y el plan de Él, ¿cuál es? Está en el versículo 16. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada, ¿qué cosa? Mi casa. Mi casa. ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es el nombre de la casa de Dios? Jesús. De Jerusalén. En Jerusalén van a pasar muchas cosas, que es donde Dios va a edificar todo lo que Él ha planeado. Por eso es tan celoso con su nombre. Por eso es tan cuidadoso con que no se difame su nombre. ¿Por qué Dios cela a Jerusalén? ¿Qué es lo que va a pasar en Jerusalén? Que Dios tiene todo aquel cuidado, toda aquella misericordia, todo aquel plan con este lugar de nombre Jerusalén. Vamos a Lucas capítulo 19,
hay varias cosas que van a pasar en Jerusalén. Lucas, capítulo 19, versículo del 41 al 46, del 1 al 40, del 41 al 46. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, esto es Jesús, y dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es lo que va a pasar en Jerusalén? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí está Jesús llegando a Jerusalén y él está sufriendo porque se está dando cuenta que Jerusalén no lo va a reconocer, a pesar de que hay miles de profecías, miles de profecías hablando acerca del que va a venir, o sea, de Jesús. Él dice en el versículo 44, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Quién va a visitar Jerusalén? ¿Quién va a visitar Jerusalén? Jesús. ¿Qué es lo que va a pasar con Jerusalén? ¿Cuál es todo digamos de una manera, el drama con Jerusalén? ¿Que quién la va a visitar? Jesús. ¿Cuál es el cuidado de Dios con su nombre y con este lugar sobre el que Él va a implantar su nombre ahora de otra manera, a través de Jesús, por Jesús? Porque Jesús quien lo va a visitar. Vayamos a Marcos para entender qué significa que Jesús vaya a visitar Jerusalén. Marcos capítulo 8, versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí mismo capítulo 10 de Marcos, versículo del 32 al 34, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba, ya Jesús aquí ya había resucitado. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. No, perdón, me equivoqué, me confundí con el camino de Maús. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que iban a suceder. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. ¿Qué va a pasar en Jerusalén? Jesús va a morir. Jesús va a morir. Jesús va a glorificar al Padre para que el Padre lo glorifique a Él. Jesús va a visitar, y una de las cosas que va a pasar en Jerusalén es que Jesús va a morir y va a resucitar. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué más va a pasar en Jerusalén? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo del 44 versículos del 44 al 47.
Aquí sí, por eso es que me confundí. Aquí sí, Jesús ya resucitó y se le aparece a dos discípulos que van caminando en un camino que se llama hacia Emaús. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando ¿desde dónde? Jerusalén. En Jerusalén, ¿qué es lo que va a empezar? La predicación ¿de qué? ¿De qué? Del Evangelio. Pero específicamente, ¿qué dice el versículo? Del arrepentimiento de pecado, del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Eso es el Evangelio. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Por eso en esta iglesia de que hablamos, del que puede perdonar el pecado del hombre, o sea, Jesús. Entonces en Jerusalén, ¿qué va a pasar? Jesús la va a visitar ¿para qué? Para morir. ¿Y la va a visitar para qué? Para resucitar. ¿Y qué más va a pasar en Jerusalén? Va a comenzar a predicarse el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Imagínense el honor. Por allí va a empezar, empezando desde Jerusalén. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12, versículos desde el 22 hasta el 24. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué más va a pasar con Jerusalén? Dios la va a usar como ¿qué? Como modelo. ¿Para qué? Para la Jerusalén celestial, para el cielo de los cielos. Ahora entendemos por qué Dios es tan cuidadoso con este lugar. Por eso entendemos porque Dios es tan cuidadoso con su nombre, porque Él va a edificar su casa allí. Su casa es Jesús. En el Antiguo Testamento Dios está guardando su nombre, el nombre que Él le ha dado al pueblo de Israel, que es Jehová. ¿A través de quién? A través de un ángel, el cual la Biblia llama el ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces aparece el nombre de Jehová? 100 veces, 5 veces, una vez aparece 0 veces. Porque ahora viene el nombre que Dios le va a dar al mundo a través de quién? De su vida. Terminó el ministerio del ángel, comenzó el ministerio de quién? De Jesús. ¿Cuándo comenzó el ministerio de Jesús? A los 30 años de edad, cuando viene sobre él el Espíritu Santo. Continuemos. Juan 17:6. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 6. Veamos qué más va a pasar en Jerusalén. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué les manifestó? Su nombre. Veamos en el mismo capítulo, versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer ¿qué? Tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué les está dando a conocer él? ¿El nombre de quién? De Dios. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Él está diciendo, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál es el nombre que Jesús le ha dado a conocer? Su nombre. Jesús. Jesús. Pero fíjense que es particular. Hoy hablamos de que la palabra es solo para los que quieren recibirla. ¿Quiénes quieren recibir el nombre? Jesús dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. ¿A quién le dio a conocer el nombre? ¿Al mundo? ¿A quién le dio a conocer el nombre? A los que anhelaban conocer el nombre. El mundo no te conoce. El mundo está haciendo hoy colas para ir a un mercado. El mundo está haciendo colas para ir al supermercado. Colas. Salga usted en la mañana, un domingo, mientras usted viene a rendir culto, usted ve a la gente también rindiéndole culto ¿a quién? A su estómago. A su estómago. Por eso los felicitaba, porque los que están aquí hoy quieren rendirle culto al Dios viviente y quieren conocer el nombre. Por eso Dios está siendo tan cuidadoso, porque Él va a dar a conocer su nombre. ¿Ahora a quién? A Jesús. ¿En dónde? En Jerusalén. Por eso Él dice que es celoso con este pueblo, celoso con esta ciudad. Dice Mateo 8:20. El título del sermón de hoy es Entienda el celo de Dios por su templo. Pero ¿cuál es el templo de Dios hoy? En este momento, aquí hablaba del templo, del lugar. Cuando Jesús está allí azotando todo, está hablando del lugar físico. Es lo que Jesús está haciendo. Pero Jesús realmente está hablando de cuál templo, de su cuerpo. Porque Él le dice, derriben, cuando le piden una señal, le dice, derriben este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Pero Él está hablando de que va a ser muerto y de que al 3er día Él va ¿a qué? A resucitar. Ahora, ¿de qué templo está hablando Dios? Traigan toda la historia del principio. Dios está guardando a un pueblo en el cual va a darle a conocer su nombre, que es Jehová, pero de allí va a cuidar a un pueblo que se llama Israel, dentro del cual está una ciudad que se llama Jerusalén, porque allí va a dar a conocer ahora su nombre, su propio nombre, a través del Hijo, o sea Jesús, para que ya no sea el templo físico, sino el templo espiritual. Pero todo esto, ¿por qué está pasando? Todo esto, ¿por qué pasa del templo físico al templo espiritual? Y ahora, ¿a quién? ¿Ahora a quién? Vayamos a Mateo 8:20. Mateo 8, versículo 20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Esto es a una persona que quiere seguir a Jesús, quiere irse detrás de Jesús. Jesús le dice, epa, el Hijo del Hombre, o sea Él, no tiene casa, no tiene guarida, no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. Guarden esa idea ahí y vámonos a Isaías, capítulo 66, el último capítulo del profeta Isaías. Versículo 1 y 2. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu
y que tiembla a mi palabra. ¿Para qué lo va a mirar? ¿Para qué Dios va a mirar al que es humilde de espíritu y pobre de espíritu? O sea, que necesita la palabra, que reconoce que necesita la palabra de Dios y que quiere conocer a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Recuerden que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué es lo que va a pasar con los pobres de espíritu y con los humildes de espíritu? ¿Quién va a ir a morar allí? Dios. Dios. Parece increíble de creer. Parece increíble que el Dios vivo está buscando dónde recostar su cabeza. ¿En dónde va a recostar su cabeza? En su iglesia. Ya no en el templo físico, ahora es en donde, en su iglesia, en los que anhelan su palabra, en los que quieren conocerlo, en los que quieren ser esa almohada para que Él recueste que su cabeza, sus pensamientos, su corazón. Entonces, dice en el Salmo 132, siempre les recomiendo que lean el Salmo en su casa. El Salmo que hoy leímos tiene que ver directamente, mire, por todos lados tiene que ver con la prédica de hoy. El Salmo 69. Salmo 132, versículo 13. Perdón, versículo 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación, ¿para qué? Para Él. La quiso por habitación para Él. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Porque la he elegido para mí. Aquí está hablando ya del lugar espiritual. Y el lugar espiritual son aquellos que quieren tener la vida espiritual. Ya no la vida física, sino la vida que habla del espíritu. La vida que es para siempre, por la eternidad. Vamos a Corintios. La palabra templo viene de la palabra griega naos, que significaba el lugar más importante del palacio, el lugar más importante de la casa, el lugar que para usted tiene más valor. Eso somos nosotros. Nosotros tenemos un valor increíble para Dios, porque Dios va a poner allí ¿qué es lo que Dios va a poner en lo que están creyendo? Su nombre. Imagine ese privilegio, su nombre, para que usted lo lleve y proclame el nombre de Él a las naciones. Ya alguien empezó por Jerusalén, ahora a nosotros nos toca nuestra Jerusalén. Él le dice Jerusalén porque están allí los discípulos, los demás tienen que empezar desde el principio. Nosotros también tenemos nuestro principio, que son todas las personas que están a nuestro alrededor. Dice en 1 Corintios 1 carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 18 al 20. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? En vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Dios viene a morar en usted, ahora le tiene su espíritu y su cuerpo de Dios. ¿Y qué va a hacer con eso? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Cuando la Biblia habla de las cosas físicas, chévere que está hablando de que no vaya por allá a fornicar, pero realmente no está hablando de eso.
Por supuesto que si yo tengo a Dios, yo voy a querer hacer las cosas agradables para Dios. Está hablando de que no se vaya en pos de otros dioses. No me robe el lugar a mí. ¿No entiende que usted no puede glorificar a Dios si usted tiene otro Dios que no es Dios? ¿No entiende que si usted tiene algo que le está robando el lugar a Dios, usted no puede glorificar a Dios? Y por eso su vida está como está. Por eso se vuelve tan difícil vivir, porque yo no le estoy dando el primer lugar a quien se lo merece. Es aquel que puede venir a hacer morar su nombre en nosotros. Ahí mismo en la carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4, dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. ¿De quién no tiene potestad la iglesia? De sí misma, porque la iglesia es la mujer a quien pertenece, al novio, que es ¿quién? Jesús. Que es Jesús. Toda la Biblia está hablando de eso. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿No lo entiendes? ¿No lo entiendes? Que yo no estoy hablando de la estatua que pudieran adorar algunas religiones. Yo estoy hablando de cualquier cosa que quiera robarme el lugar que yo tengo. Y esto te lo digo porque, dice Dios, por misericordia, porque si no es imposible que tú le des la gloria a Dios. Es imposible si tienes un Dios delante de él. Y si no puedes darle la gloria a Dios, no vas a poder estar con Dios en su gloria. Es todo el sentido común, toda la lógica de la que habla la Biblia. Si usted no puede glorificar a Dios, usted no puede estar con Dios en su gloria. Es imposible. Usted, para poder estar con Dios en su gloria, usted tiene que glorificarlo. Y para poder glorificarlo, tiene que obedecerlo. Porque eso es lo que significa glorificar: servirlo, obedecerlo. Y para poder obedecerlo, tiene que derribar cualquier cosa que le esté robando el lugar a Dios. Dice en Romanos 2:24: ¿quiénes pueden recibir este celo de Dios? ¿Quiénes? Ya entendemos que el celo de Jesús no es el celo de envidia, ni es tampoco el otro celo de hombres por su esposa, a pesar de que la iglesia es su novia, sino es el celo de que el propósito no se cumple. Es el celo de que no se cumple el propósito, que es dar a conocer su santo nombre, pero ahora ¿a quién? A nosotros. Ese celo tan hermoso de que se cumpla el propósito de nuestra vida, ¿cómo podemos nosotros hacer que Dios lo tenga por nosotros? Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 24. Dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Primero, si usted tiene morando en usted el nombre de Dios, que es Jesús, no blasfeme su nombre. No blasfeme su nombre, guarde su nombre, para que Dios cele su nombre en usted y lo cele a usted como iglesia. Santiago 4:4. Hasta el 5, 4 del 4 al 5. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Celosamente. No se vaya en pos del mundo, sea bueno o sea malo, váyase en pos del único Dios. Ven que de eso es lo que está hablando la Biblia, de que uno le dé el primer lugar a Dios.
¿Ustedes creen que en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Yo no sé ustedes, pero yo quiero constantemente sentir el anhelo de Dios por mí, por su casa, por su almohada, por su lugar de reposo, el lugar donde Él viene a descansar, donde Él quiere descansar, para que sea conocido su nombre y guardado su nombre. En Apocalipsis 3:10 dice, del 10 al 12, ¿usted quiere recibir el celo del Señor? Digamos Apocalipsis 3, versículo 10 al versículo 12. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. ¿Usted quiere tener el celo de Dios? Guarde, tenga paciencia en la palabra, guarde la palabra, cuide la palabra, cele la palabra, cele la palabra. ¿Para qué? Al que venciere yo le haré columna, para siempre, por siempre. Esta vida es por un ratito, pero la vida eterna es por la eternidad. Columna no es que vamos a estar de pie, no. Una columna sostiene algo. Esa columna tiene la responsabilidad de resguardarnos. Tiene que autoridad. Ella tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre este piso, sobre estas paredes, porque si esta pared se cae, ella no se cae. Ella tiene mayor autoridad. Por eso Él dice: los haré columnas para siempre, y pondré en ustedes un nombre nuevo, la nueva Jerusalén, pero la Jerusalén que es espiritual. Pongámonos de pie y leamos todos juntos en el libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Leamos todos juntos y unánime y con voz fuerte. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, a mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esto va más allá de la comprensión humana. No se puede por la comprensión humana. Es por fe, de creer lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciéndole al mundo. Mi Padre y yo vendremos a él y haremos morar en él. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es Dios. El Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. El nombre de Él morando en nosotros. Clamemos a Dios todos juntos, oremos a Dios, no por las cosas de la vida, no por las cosas de la carne, sino que oremos en este momento a Dios, pidiéndole que sea Él ayudándonos a entender su celo, a entender cómo Él nos cela a los que guardamos su palabra, a los que anhelamos su palabra, que si nos hemos apartado, que nos perdone, que nos ayude a celarlo como Él nos cela a nosotros, a llevar su nombre con toda la dignidad, con todo el respeto, con toda la soberanía que posee el nombre, con toda la gloria que posee el nombre, para que nosotros lo demos a conocer, para nosotros estar allí siendo celados continuamente por el Espíritu Santo. Oremos todos. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por este día.
Gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a ser reverentes con tu nombre, a guardar tu santo nombre, a dar a conocer tu santo nombre. Ayúdanos a entender el celo por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender el celo por tu novia, Señor, que somos los que te hemos conocido, lo que hemos creído en tu palabra, lo que anhelamos, Señor, tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Te clamamos, Señor, como congregación, que nos ayude, Señor, que nos dé, Señor, de tu sabiduría, que nos corrija, que nos discipline de ser necesario, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa que tú y el Padre vengan a morar a nosotros. Ayúdanos, porque nos cuesta entender algo tan grande, que el Dios vivo more en nosotros, en las vasijas de barro, solo por querer hacer tu voluntad y por creer la palabra que enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.